Buen día, bienvenidos. Buen día, bienvenidos. Tengo aquí algunas preguntas rápidas. La sesión sí se grabará y se compartirá. Todas las sesiones están en el canal del capítulo. Y bueno, yo les notifico cuando esté disponible o si no pueden seguirnos por las redes sociales. Vamos a iniciar. Ya está grabando para no perdernos ningún detalle. Y bueno, sin más que esperar. Buenas tardes, buenas noches a quienes ya sea más tardecito. Hoy les presento a Luis Carreto, Cybersecurity Consultant. Él es un profesional en la seguridad de la información, especializado en seguridad ofensiva, con experiencia realizando pruebas de intrusión, emulaciones de adversario y operaciones de RIP Team en general. Bueno, hoy nos acompaña Luis. Luis, bienvenido y gracias por participar. No quiero extender mucho para aprovechar el tiempo de hoy. Luis, ¿nos escuchas? Sí, los dos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok, Bueno, para aclarar listo. una cosita, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribirlo en el chat. Si no, al final igual tendremos una ronda de preguntas. Y bueno, el espacio es tuyo, ¿Alguien? Luis. Muchas gracias. Claro, si alguien tiene algún tipo de duda, pues pueden consultar, abrir el micrófono y pues lo haríamos en ese momento. Si no, pues al final podríamos ver las dudas que se presenten. Bueno, ya no haré presentación, pues que me acaban de presentar. Y realmente no es que no sea relevante, sino que lo relevante, importante el día de hoy es lo que trataré de transmitirles. ¿Qué veremos el día de hoy? El día de hoy veremos temas en ataques de directorio activo, cómo se realizan este tipo de ataques y demás. Entonces, si gustan, iniciemos la charla porque es bastante contenido el que trataremos de ver el día de hoy. Iniciaremos con una pequeña pregunta y es, ¿por qué ataques en directorio activo? O sea, ¿por qué directorio activo? ¿Qué tiene en especial el directorio activo que hace que nos enfoquemos en él, que le dediquemos tiempo o que le dediquemos algún tipo de esfuerzo para revisarlo y auditarlo? Entonces, una de las cosas que tiene especial todo el tema de directorio activo es que casi cualquier empresa en la cual ustedes pretenden haber o la empresa en la que se encuentren van a toparse con un entorno de directorio activo. Actualmente no existe un dato exacto de cuántas empresas cuentan con un directorio activo. Sin embargo, si hacemos una revisión rápida, Microsoft tiene el 53% con más de 100.000 dominios, no dominios web, sino dominios de Active Directory registrados de forma pública. ¿Qué quiere decir eso? Pues, o sea, registrados actualmente hay más de 100.000 dominios y si volteamos y si sumamos aquí Active Directory, está sumando temas de Azure AD, pues esto se vuelve realmente un número demasiado grande. Incluso no veamos tantos números, sino que veamos nuestro alrededor. Es muy posible que la mayoría de nosotros en donde trabajemos, la empresa cuente con un sistema de directorio activo, ya sea si es un tema bancario, si es una entidad, no sé, de agrícola, de la industria y demás. Y es muy probable que si nos movemos a una empresa, no sé, una telco, una ISP, a donde sea, nos topemos con un directorio activo. Si nos movemos a una empresa del extranjero, también es muy probable que encontremos un directorio activo. Entonces, uno de los primeros puntos es justamente eso. El directorio activo está prácticamente en todos lados. A donde sea que nosotros vayamos, a donde sea que volteemos a ver, vamos a encontrar un directorio activo. ¿Qué más? Un directorio activo es algo extremadamente difícil de poder controlar y administrar de forma correcta. ¿Por qué? Pues si hablamos de directorio activo, existen una gran cantidad de objetos. Un ejemplo, bueno, algunos ejemplos de estos objetos podrían ser los dominios. Podríamos tener un dominio, el dominio puede tener un dominio hijo, el dominio hijo puede tener otro dominio hijo, y entre esos dominios puede haber una relación de confianza, puede haber un dominio externo. Pueden haber grupos de distribución para correos, grupos de seguridad, objetos, dígase workstation, servidores, usuarios, unidades organizativas. Y si a eso le sumamos que un usuario puede tener permisos en una computadora, que puede existir una GPO. Entonces, existe una gran cantidad de posibilidades en donde exista algún tipo de error. ¿Y cuál es el problema con el directorio activo? Uno de los principales problemas es que con una sola configuración que un sysadmin o un administrador deje mal, pues serviría para
poder comprometer todo el directorio activo. Un reporte hecho por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, es que el Active Directory como tal, o la arquitectura de Active Directory, es demasiado difícil de poder defender. O sea, tiene una gran cantidad y variedad de formas en las cuales pueden ser atacadas, que es extremadamente difícil y complejo poder realizar este tipo de defensas. Primero, sabemos que Active Directory se encontrará en casi todos lados. Segundo, es algo demasiado difícil de poder administrar y asegurar de forma correcta. Y tercero, si volteamos a ver temas de vulnerabilidades, Microsoft solo en temas de ejecución de comando tiene más de 3.000 vulnerabilidades en los últimos años. Esto es solo a nivel de ejecución de comandos. O sea, aparte existen vulnerabilidades sobre bypasses, escalación de privilegios, denegación de servicio y demás. Entonces, si hacemos memoria, no sé cuántos de acá se recuerden del, del famoso ransomware WannaCry. Pues WannaCry aprovechaba una vulnerabilidad de ejecución de código. Entonces, una sola de estas vulnerabilidades dio paso para uno de los ransomware más grandes y conocidos que ha existido. Entonces, existe una gran cantidad de vulnerabilidades que salen todos los días. Y si a eso le sumamos que grupos de inteligencia como Mandiant, para quien no conozca Mandiant, Mandiant es el departamento de ciberseguridad de Google Cloud. Ellos hacen ciberinteligencia, hacen revisiones sobre cómo los grupos de APTs, que los grupos de APT son generalmente, pueden ser grupos de ransomware, grupos de Estado-Nación que se dedican a atacar diferentes empresas, utilizan mucho técnicas de directorio activo. Entonces, ellos utilizan mucho herramientas nativas de Windows. Hacen uso, por ejemplo, de GPOs para crear persistencia y acceden hacia el NTDS. El NTDS es la base de datos de todo el directorio activo. Ahí está toda la información. Entonces, recapitulemos un poco. A donde sea que volteemos a ver, y es muy, muy probable que si en la empresa donde estemos tengamos un ambiente de directorio activo y a donde nos movamos, lleguemos a un ambiente de directorio activo. O sea, no creo realmente que exista alguna persona loca intentando administrar todo con excesos fuera de directorio activo. Es extremadamente complejo. Basta con una sola configuración errónea que haga un sysalo para comprometer todo el directorio activo. Y hay vulnerabilidades todos los días. Prácticamente las vulnerabilidades en Microsoft van saliendo día a día y los grupos de APTs, los grupos de ransomware saben esto y se aprovechan de todo esto. Entonces, si sumamos todo esto, esto pues nos da una gran receta para un desastre. Entonces, ¿por qué no nos unimos? Si los ataques en directorio activo nos funcionarán prácticamente en todos lados, pues podríamos nosotros también empezar a hacer ataques en directorio activo y entender cómo es que funcionan todos estos grupos de APTs y de qué forma podríamos intentar protegerlos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar los ataques? Primero, vamos a asumir una brecha. ¿Qué es una brecha de seguridad? Pues una brecha de seguridad se puede dar de distintas formas. Un usuario pudo haber caído en un phishing y pudo haber entregado sus credenciales de dominio, o un usuario pudo haber abierto un correo, descargado un archivo adjunto, y ese archivo adjunto pudo haber traído una Mac, la cual pues pudo haber dado acceso a hacer un command and control de algún APT. Hay ataques de día cero. Esto es lo peor que puede haber en el mundo de ciberseguridad, porque como tal no podemos controlar los ataques de día cero. Es una vulnerabilidad que no se conoce, por tanto no existe un parche y no puedes corregirla. ¿Qué más? Puede haber un acceso no autorizado, un usuario molesto, un insider que quiera hacer algún tipo de daño dentro de la organización. Entonces, formas de que ocurra una brecha, hay N cantidad de formas. O sea, nadie como tal les puede asegurar que no va a tener una brecha. O sea, nadie en este mundo puede decirles que jamás va a tener un incidente de seguridad, que jamás van a sufrir por alguna brecha o que se les va a comprometer algún usuario de dominio o algún workstation o servidor. Si alguna persona les dice o les asegura que nunca va a sufrir o nunca van a sufrir una brecha de seguridad, es seguro que les está mintiendo. Y es muy probable que esa pobre alma arde en el infierno. Entonces, antes de continuar, un pequeño disclaimer. Es muy probable
que cometa algún error o que obvie algún tipo de configuración, algún tipo de dato al momento de explicar ataques tan complejos de una manera simple. Que ser aquí demasiado técnico, que creo en demasiados tecnicismos, es muy probable que omita ciertos detalles, porque vamos a estar explicando muchos ataques complejos de una forma sencilla para que la mayoría de personas, incluso si no se dedican a esto o su enfoque no es la seguridad ofensiva o el red team, puedan entender cómo es que funcionan estos ataques. Entonces, vamos a iniciar con un usuario objetivo. Supongamos que tuvimos una brecha, tenemos un usuario que por recibió un correo de phishing y brindó sus credenciales de dominio. Las credenciales de dominio sirven para la VPN y estamos dentro. Imaginemos un usuario con bajos privilegios. Eh, para este laboratorio virtual o esta empresa virtual, estamos usando al usuario L. Carreto, que es un recepcionista de esta empresa imaginaria, sin ningún tipo de privilegios. Aquí puede ser cualquier usuario, un usuario que no se dedique como tal a la tecnología o que no tenga accesos a servidores, a domain controllers y demás. Puede ser un usuario de contabilidad, un usuario de marketing, que generalmente esos usuarios no van a tener accesos privilegiados a administrar servidores. Entonces, iniciaremos con un usuario totalmente sin privilegios y nos enfocaremos en un objetivo. Nuestro objetivo para este escenario imaginario será un usuario llamado Elon Musk. Elon Musk es el sysadmin de esta empresa y él tiene privilegios de domain admin. Entonces, veremos si podemos pasar de un usuario totalmente sin ningún tipo de privilegios hacia un usuario sysadmin con privilegios totales dentro del dominio. Veamos lo siguiente. ¿Qué puede ver un sysadmin o un domain admin dentro del dominio? Pues bueno, generalmente entre sus funciones están administrar los servidores, realizar configuraciones, corregir algún tipo de error que pueda llegar a darse. Entonces, por tal motivo, el domain admin puede ver qué servidores hay. Él puede saber cuáles son las direcciones IP de cada servidor. Él sabe qué versión de sistema operativo tiene cada servidor, cuántos usuarios hay, cuántos grupos hay, qué recursos combativos existen. Él tiene acceso a ver todas las GPOs, puede ver configuraciones de seguridad, díganse ACLs, si hay relaciones de confianza en los dominios, él puede ver eso, puede ver los privilegios y en general un usuario dominante puede ver el esquema completo del directorio activo. Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué puede ver nuestro usuario sin ningún tipo de privilegio? Presento esto porque generalmente cuando entregaba algunos informes y les presentaba a los sysadmin que con un usuario sin ningún tipo de privilegio se podía obtener el esquema completo del directorio activo. Entonces, un usuario sin ningún tipo de privilegio de administrador, de ningún tipo de privilegio especial dentro del directorio activo, puede ver exactamente lo mismo que Miranda Megan. Un usuario sin privilegios puede saber cuántos servidores hay, él puede saber cuál es la dirección IP y algo importante con esto. Muy distinto es que él sepa las direcciones IP y que pueda acceder. Si existe una correcta segmentación, él no va a poder alcanzar a nivel de red de esos servidores. Sin embargo, sí puede ser capaz de ver las direcciones IP, puede ver eh, qué servidores hay, cuál es la versión del sistema operativo, si existe algún sistema obsoleto, Windows 2003, por ejemplo, Server 2003, Server 2008, que son vulnerables a Eternal Blue. Este usuario sin ningún tipo de privilegio tiene la capacidad de poder verlos. ¿Qué más? Él puede ver todos los usuarios, los grupos, las políticas, las configuraciones de seguridad, puede ver prácticamente todo. Entonces, de nuevo, un usuario sin ningún tipo de privilegio puede ver absolutamente toda la información a nivel de lectura del directorio activo. Y esto como tal, Microsoft no lo brinda o no lo indica como una vulnerabilidad, sino que ellos dicen el directorio activo es así. Un usuario necesita acceso de lectura a todo la AD para que la AD funcione. Entonces, esto es un tema de arquitectura del directorio activo. Entonces, no sé, imaginemos que tenemos 1.000 usuarios. Entonces, nuestros 1.000 usuarios tienen la capacidad de ver el panorama completo del directorio activo. Y de nuevo, basta con que uno de esos usuarios encuentre una mala configuración para poder comprometer todo el dominio. Entonces, ¿qué necesitamos para poder realizar nuestras pruebas y comprometer un dominio? Primero necesitamos cargar todos nuestros artefactos, nuestras tools o todas las herramientas consideradas como malware hacia la memoria.
porque hace la memoria. ¿Qué pasa si nosotros intentamos descargar alguna herramienta para realizar ataques en un servidor o un workstation? Lo primero que vamos a tener va a ser una alerta del antivirus. ¿Por qué? Porque es que el antivirus detecta cuando cuando un malware es descargado, tiene una firma o un hash, él lo detecta y automáticamente lo elimina y lo manda a cuarentena. Pero ¿qué pasa? Esto se hacía en la prehistoria. Antes, el malware descargaba sus artefactos y lo utilizaban así. Ahora, esto ya no se hace de esta forma. Ahora, generalmente, todos los artefactos no se descargan a disco. Todo va directamente a la memoria. ¿Y por qué va a la memoria? Porque una vez estando en memoria, ya no los detecta nadie. O sea, estando en memoria, es muy, muy, pero muy difícil que levanten alertas. El antivirus ya no los va a detectar. Si existe algún tipo de SOC, es muy probable que tampoco los vea. Serían prácticamente invisibles si ya están trabajando en la memoria de un sistema. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos hacer uso, existen varias técnicas, pero vamos a hacer uso de Inbox Expression. Inbox Expression es una funcionalidad que viene en PowerShell para cargar scripts a memoria. Y acá podemos no solo cargar scripts de PowerShell, sino que si tenemos algún binario en .exe que sea escrito en .NET, podemos pasarlo a base 64 y de base 64 directamente a la memoria. Y con eso, pues, prácticamente saltaríamos el antivirus. Pues no, no es así de fácil. Si intentamos cargar cualquier tipo de artefacto, cualquier malware directamente hacia la memoria, existe algo llamado AMSI, el Anti-Malware Scan Interface. Bueno, ¿qué pasa? Microsoft se dio cuenta que la mayoría de malware, la mayoría de APTs, estaban burlando las soluciones de antivirus, cargando todos los artefactos directamente a memoria. Entonces Microsoft dijo, no, esto no puede ser. Vamos a implementar algo llamado AMSI, que lo que hace es, antes de que algo se cargue a memoria, lo intercepta, lo manda al antivirus, lo analiza, y si esto contiene malware, tiene alguna firma o es detectado como malicioso, el antivirus automáticamente lo bloquea. Entonces, pues simplemente es así de sencillo. Pues casi, porque es posible burlar AMS. Es tan sencillo como cambiar una variable de true a false y AMS deja de funcionar. Podemos hacer nuevamente toda la carga de malware a memoria. Hace un mes aproximadamente estoy dando una charla en Power sobre cómo utilizar esta técnica y cómo hacer evasión de antivirus. Es muy probable que si quieren profundizar en esto, Paunet va a subir los videos y ahí podrían profundizar un poco más sobre cómo hacer este bypass de antivirus. Pero aquí tenemos un Defender, entonces es probable que esto no funcione en el resto de antivirus. Lamentablemente no es así. Muchos de los antivirus basan sus detecciones en firmas. Entonces, cuando intentamos modificar esa variable, en lugar de comportarse en base de heurística y detectar un cambio, ellos detectan el comando para bajar la protección. Entonces, si tú ofuscas ese comando y el antivirus hace la detección en base a firma, pues deja de funcionar y prácticamente carga esa memoria. Entonces, acá, pues bueno, tapamos los vendos porque no es realmente que un antivirus no funcione y que un antivirus no haga su trabajo. O sea, un antivirus funciona. Además, todos deberían tener una solución endpoint, un XDR y demás. Todos deberían tenerlo. Lo único es que no deberían confiar plenamente y ciegamente en una solución de EDR. ¿Por qué? Porque esta solución puede tener fallas. Y lo que realmente estaría mal es creer que por tener una solución EDR podrías estar protegido. O sea, si miramos todos los casos de ransomware, es probable que la mayoría de empresas que fueron comprometidas tenían una solución EDR. Y a pesar de tener una solución EDR, fueron comprometidas y fueron infectadas. Entonces, ya tenemos nuestro bypass de antivirus, podemos cargar directamente toda memoria. Entonces, recapitulando, tenemos un usuario que puede ver toda la información del dominio, sin importar si sea un usuario con privilegios, sin privilegios, no importa. Cualquier usuario dentro del dominio puede ver toda la información del dominio. Segundo, podemos hacer un bypass de los antivirus y cargar todos nuestros artefactos, todo el malware directamente a la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Ya teniendo ya teniendo estos pasos, podemos empezar a hacer la enumeración dentro del directorio activo. Luis, Sí, Luis, dime. disculpa, tenemos una preguntita sobre este tema.
AMSI, ¿desde Claro. qué versión de Windows existe? En Windows 10, por ejemplo. Sí, Windows 10 ya se encuentra. Si no estoy mal, Gra- está desde Windows de 10 y Windows Server 2016. Si utilizas versiones de Windows anteriores, esto no existe. Si utilizas versiones, no sé, Windows Server 2003, Windows Server 2008, esto no existe. Un Windows 2007, nada de esto existe. Alguien puede venir, cargar todo directamente a la memoria y burlar el antivirus. Incluso hacer estos bypasses no es tan difícil, o sea, no te lleva, o sea, lamentablemente no te lleva más de 5 minutos hacer un tipo de bypass de estos y burlar. Y correcto, o sea, pues hay que ninguna solución es 100% confiable, correcto, ninguna solución es 100% confiable. Si algún vendedor de algún producto X de seguridad les dice que les garantiza algo, pues realmente no. Eh, un producto por sí solo no es capaz de brindarles una protección. Lo que necesitan es una estrategia. Necesitan tener privilegios mínimos, realizar análisis de vulnerabilidades, pruebas de intrusión, emulación de adversario, tener EDR, XDR, tener alertas de SIEM, indicadores de compromiso, indicadores de ataque, y con todo eso, probablemente alarguen el tiempo antes de ser comprometidos, porque hay cosas que no se pueden controlar, como un 0 day. Pues no sé si hasta ahí, generam, sí, ok, creo que sí. Y corrector Win dice, algunos ofuscan su código y ya no los detecta. Sí, o sea, hay técnicas para volar al antivirus, hay N cantidad de técnicas. Entonces, de nuevo, lo malo no es que el antivirus no funcione, lo malo es creer que por tener una solución EDR o XDR están protegidos, porque alguien puede venir y burlar esa solución de manera muy sencilla. Entonces, continuamos. Ya sabemos que con nuestro usuario podemos enumerar toda la información del dominio. Ya sabemos que podemos cargar literalmente cualquier herramienta a memoria sin ser detectados. Entonces, ¿cuál es el primer paso para hacer la enumeración del dominio? Pues existen diversas herramientas como Powerview, como Bluetooth para hacer la enumeración, pero en este caso vamos a enfocarnos en Bluetooth. ¿Por qué nos vamos a enfocar en Bluetooth? Pues veamos rápidamente cómo se hacen las consultas en directorio activo. ¿Qué pasa? Cuando un usuario quiere saber sobre dónde está un recurso, cuál es información sobre servidores, usuarios, GPOs, políticas y demás, se envía una consulta ELDA al directorio activo. Esto lo hace prácticamente todos los usuarios, esto lo hace prácticamente todos los servidores, las computadoras y demás. Entonces, si nos vamos a ver logs en directorio activo, vamos a ver miles y miles de consultas de ELDA. Entonces, ¿qué pasa si entre todas esas hacemos nosotros una consulta ELDA? Es muy probable que nuestra consulta pase desapercibida porque existen miles de consultas. Entonces, detectar esto ya es un poco más complejo porque ya requiere un tema de heurística. Decir, ok, hay un usuario que está haciendo demasiadas consultas. Detectar eso dentro de miles y miles de consultas a nivel de red es muy, muy complicado. Entonces, es muy probable que si tenemos algún SOC, el SOC nunca se dé cuenta que entre todas estas consultas Zelda, nuestro usuario L Carreto está haciendo una consulta dentro de miles. ¿Y qué hacemos con esa consulta? Pues la ventaja de utilizar herramientas como Blood es que hacemos las consultas Zelda, pedimos toda la información del directorio activo, nos retorna la información en un JSON y lo podemos trabajar de forma offline. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Ya no vamos a hacer más consultas al directorio activo. Si no detectaron esta consulta, ya no, ya nos detectarían ningún tipo de revisión en el AD, porque ya tenemos todo de forma offline. Entonces podemos hacer todas las revisiones del directorio activo, podemos revisar privilegios, grupos, usuarios y demás, sin volver a consultar. Entonces, de nuevo, si no nos detectaron acá, perdieron su chance de detectarnos y ya podemos realizar prácticamente todas las revisiones de forma offline. ¿Qué pasa? Bluetooth nos da la capacidad de mostrar todo de forma gráfica, lo cual hace pues mucho más sencillo la revisión, porque si son miles y miles de ACL, de usuarios y de grupos, eso nos dice, este usuario pertenece a este grupo y este grupo pertenece al segundo grupo y tiene privilegios en tal servidor. Entonces, esto nos mapea de forma gráfica y de forma offline, con lo cual ya no tendremos que hacer ningún otro tipo de consulta. Entonces,
¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de herramientas? Es que esto ya trae varias consultas predefinidas, con el cual pues podemos aprovechar y hacer una revisión del directorio activo y configuraciones dentro del directorio activo. Dentro de esas, tiene la capacidad de detectar el tema de certificados. Entonces, veamos nuestro primer ataque a nivel de directorio activo. Entonces, hablaremos un poco de los ASS. Entonces, ¿qué es un ASS? Luis, Un ASS es otras un... preguntas en el Claro, chat, disculpa, claro, claro, no hay problema. antes de pasar a la siguiente sección, por favor. Déjame ver, creo que es la consulta de Víctor. O, bueno, voy de abajo para arriba. Dice, si se coloca políticas más restrictivas para la ejecución de script de PowerShell, por ejemplo, que no se ejecuten los scripts que no estén firmados, ¿qué otras políticas de GPO se podría mejorar? Sí, se puede hacer. A ver, lo que Víctor pregunta es de esta parte. ¿Qué pasa? Acá estamos cargando a memoria nuestros scripts de PowerShell. Podríamos realizar lo siguiente, que es justamente lo que dice Víctor. Podríamos empezar a firmar todos los scripts para que los servidores únicamente permitan scripts que vienen firmados por una, en este caso necesitamos la entidad certificadora. Más adelante, bueno, terminando estas preguntas, vamos a ver que eso puede provocar otros riesgos si no está bien configurado, pero ahora aquí viene una pregunta y es, ¿cuántos de acá tenemos restringido el acceso a PowerShell en los servidores? ¿Cuántos de acá vemos los scripts dentro de los servidores? ¿Cuántos sabemos cuántos scripts se ejecutan y cuántos firmamos con un certificado propietario? Todos los scripts. O sea, se puede realizar, es demasiado trabajo y es demasiado complejo, pero podrían intentar realizar eso. Intentar firmar todos los scripts para que ningún script que no esté firmado se pueda ejecutar en los servidores. Eso a nivel de servidores. También se debería realizar a nivel de workstation, porque por defecto, todos los usuarios a partir de Windows 7 ya, bueno, no recuerdo exacto si Windows 7 o Windows 8 ya tienen PowerShell habilitado. Entonces, prácticamente ahora todo el mundo debería tener Windows 10 en una empresa y ya trae, imagínense, alguien de recursos humanos, alguien de contabilidad, que generalmente este no es su enfoque, tiene acceso a PowerShell por defecto y puede hacer todo esto. Técnicamente. Aquí estamos tomando ejemplo a L. Carreto, que es recepcionista, pero alguien de marketing, alguien de contabilidad podría hacer exactamente lo mismo. ¿Para qué otras políticas de GPO se podrían mejorar? Políticas de GPO, ahí lo que tendrías que realizar sería revisar la GPO y revisar los temas de ACLs. Ver que las listas de control de acceso no exista ningún tipo de privilegio por ahí que se encuentre un poco extraño. Vamos a ver más adelante sobre cómo revisar eso. ¿Bluetooth es un site de valoración en línea? No. Bluetooth, tú lo instalas de forma local. Bluetooth se compone de dos partes. Primero está la parte de recolección. Tú vienes, haces la recolección acá, haces la consulta por él, te regresa toda la data en JSON. Este JSON tú lo puedes llevar a un servidor externo, a tu computadora de trabajo, al personal, donde quieras. Instalas Bluetooth, cargas la información y listo. O sea, no es una herramienta en línea como tal. Tú puedes instalarlo, tú puedes instalarlo como un servicio en donde tú quieras y puedes hacer uso de él. ¿Algún requiere algún tipo de licenciamiento? Existe la versión de licenciamiento, sin embargo, acá utilizamos la versión community. O sea, existe una versión que la comunidad desarrolla, es totalmente gratuita y la puedes utilizar sin ningún problema. ¿Qué necesitas para utilizar? Hacer bypass de antivirus, porque prácticamente cualquier antivirus cuando lo ejecutes se lo va a detectar. Entonces, haces el bypass de antivirus, lo ejecutas y ya, tienes Bluetooth. Son scripts, lenguaje es una tecnología que permite a los usuarios iniciar sesión. El DAP es más obsec friendly que... Ok, si quieren, déjenme ver. No sé si me pasa alguna. Dice el link de la grabación, por favor. Ok, Bluetooth necesita tener agente en los servidores. No, no necesitas tener agente en los servidores. Únicamente con... Lo único que necesitas es un usuario que tenga acceso al directorio activo. Corres una consulta a él
y listo. Se acabó. Eso es literalmente todo. Entonces, creo que hasta acá las preguntas. Creo que dijiste que recopilan la info, ajá. Ok, creo que hasta ahí y continúo porque si no creo que nos vamos a ir atrasando y aún faltan varios, bueno, aún no hemos iniciado como tal con los ataques. Únicamente vimos que cualquier usuario dentro del dominio tiene privilegios y también vimos que con una evasión de antivirus puedes cargar cualquier herramienta y empezar a realizar tus ataques. Entonces, ¿qué son los ASS dentro de un directorio activo? ¿Qué pasa? Supongamos lo siguiente. En un directorio activo tienes un servidor y en ese servidor tienes servicios web, tienes los servicios de monitoreo, dígase PRTG, tienes RDP, tienes wireless y demás. Por cada servicio, tú debes instalar un certificado. ¿Qué pasa si no instalas un certificado? Te dará un error como el siguiente. El sitio no es seguro, utiliza un certificado autofirmado y demás. ¿Cómo se corrige esto? Ingresas al servidor y de forma manual le configuras al servidor web su certificado. Si tienes un Grafana, su certificado PRTG, certificado RP, certificado. Te vas uno por uno y si son 50 servidores por 10 servicios, tienes una gran cantidad de trabajo que hacer. Entonces, ¿para qué funciona el ASS? El ASS es una entidad certificadora dentro del dominio que te permite realizar esto de forma automática. Tú puedes configurar certificados a todos los servicios de forma automática, sin necesidad de estar haciendo esto uno por uno y estar yendo hacia cada servidor. ¿Cuál es uno de los requisitos para hacer esto? Pues que estés dentro del dominio. Entonces, veamos un poco cómo es que funciona ASS a grandes rasgos. De nuevo, o sea, aquí es probable que bueno, vamos a omitir una gran cantidad de tecnicismos porque vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Supongamos lo siguiente, servidor uno se conecta a la entidad certificadora. Dice, le di- Se conecta y le dice, mira, yo soy un usuario, bueno, yo soy un objeto de dominio, soy servidor de dominio uno, dame un certificado. La unidad certificadora le da un certificado y se configura automáticamente todos los certificados para sus servicios. ¿Qué pasa? Servidor 2 viene y hace lo mismo. Dice, mira, yo soy un objeto de dominio, soy un servidor, por favor, dame un certificado. Y todo esto lo tienes de forma automática. Ya no tienes que ir uno por uno a los servidores a configurar un certificado en cada servicio y demás. Te automatiza todos estos procesos. Pero, ¿cuál es el problema de automatizar tanto? Pueden existir escenarios en donde todo se deje por defecto. Existen de momento 11 templates sobre certificados mal configurados. Vamos a ver uno que para mí es uno de los más sencillos, solo para tener, bueno, solo para que sepamos que existen este tipo de ataques. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú configuras una plantilla, tú le puedes decir, ¿quién se puede escribir? Pues se puede escribir cualquier usuario al dominio. No importa si es un usuario con bajos privilegios, con que pertenezca al dominio ya puede escribir, ya puede solicitar un certificado. Más que la aprobación no esté activada. ¿Por qué? Porque si la aprobación está activada, cada vez que se solicite un certificado para cada servicio, tiene que ir un administrador y empezar a autorizar. Realmente quita un poco el tema de automatización, pero a nivel de seguridad eso debe ser necesario. Y tercero, generalmente las plantillas por defecto puede traer la opción de modificar el, la propiedad subject at name. Pues, en otras palabras, ¿qué es esto? Que un usuario puede venir y puede modificar el nombre de quien solicita el certificado. ¿Cómo así? Supongamos que el usuario del carreto. El usuario del carreto va a la entidad certificadora y le dice, hola, soy Elon Musk, el domain admin. Dame un certificado para Elon Musk. Pues cumplimos con los pasos, sí. Somos un usuario de dominio, sí. No tiene por automatización, no tiene habilitado la autorización y permite solicitar un certificado a nombre de alguien más. ¿Qué pasaría? La unidad certificadora nos daría un certificado a nombre de Elon Musk. Y recordemos que Elon Musk en este escenario imaginario es el domain admin. Entonces, de nuevo, vamos, solicitamos un certificado a nombre de un domain admin. Si está la plantilla configurada por defecto y mal configurada, nos da un certificado a nombre de domain admin y listo, ya estaríamos domain admin. Así es simple y sencillo. Muchas gracias. No, mentira. Apenas iniciamos.
O sea, realmente se dan cuenta, suena tan tonto, pero realmente eh, los temas, de nuevo, lo que dijimos al inicio, basta con una mala configuración que exista en el dominio por parte de los sysadmin o los administradores, y con eso ya se estaría comprometiendo prácticamente todo el dominio. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Primero, no vamos a utilizar ninguna herramienta en disco. Todo lo cargamos directamente a memoria. Vemos que si lo cargamos a memoria, hacemos un llamado hacia un dominio que controlamos llamado logbit.i. Pues vemos que ya tenemos la herramienta cargada. Solicitamos, somos el carreto. Solicitamos un certificado a nombre del administrador de dominio. Nos da un certificado a nombre del administrador de dominio y lo convertimos en ticket. Si se dan cuenta, ya tenemos un ticket de administrator. Pues así de simple y sencillo. Pueden aprovecharse de la mala configuración de certificados. Recuerden, existen una gran cantidad de templates. Este es solo uno de varios. Entonces, si alguien tiene alguna entidad certificadora dentro del dominio, tienen que revisar todos los certificados, los permisos y la configuración de cada certificado. Si quieren simplificar esto, esta herramienta, Certify, les puede ayudar a encontrar certificados vulnerables. Lo único es que tienen que saber, tienen que entender y leer mucho sobre el tema de certificados para poder entender el logo. Entonces, antes que sigamos, quiero ver si alguien tiene alguna duda. Sí, lo de la ADS se ha vuelto muy complejo. Exacto, lo que decíamos al inicio. Active Directory tiene demasiado, pero demasiadas configuraciones que se vuelve demasiado complejo poder asegurar todo. Entonces, basta con una simple mala configuración para poder llegar y comprometer todo el directorio activo. Link de migración, certificaciones para todo esto. Sí, ya Darwin me ayudó ahí. Certificaciones. PNPT, de Practical Network Penetration Tester, de Cybersecurity Mentor, Red Team Operator, Red Team Lead, Zero Point Security, Red Team Profesional y Red Team Expert de Altered Security. Ven todos estos temas y hacen un examen práctico de 24, bueno, son 48 a 72 horas, en donde tienen que comprometer un dominio con todas las características de seguridad habilitadas. Bueno, creo que los restos solo era Luis, de sí, Bloodhound. ¿Sí, Luis, dime? disculpa, si quieres avanzamos y estoy anotando las preguntas para el final porque sé que todavía Ujú. nos falta contenido por cubrir y son las seis Sí, cuarenta y sí, cuatro. sí. Sí. ¿Cómo te pasa el tiempo, no? No me pongan a hablar de Disculpa. esto que me emociono y... Ok, va. Entiendo. Entonces, regresemos. Ya tenemos un acceso administrador. Entonces, ya pasamos de un usuario sin ningún tipo de privilegio a tener un acceso administrator dentro del dominio por únicamente una mala configuración del sysadmin. ¿Qué sigue ahora? Pues no podemos hacer estos movimientos. No podemos agregarnos como domain admin. ¿Por qué? Porque los grupos domain admin generalmente son muy monitoreados. Entonces, si nos agregamos al grupo domain admin, es muy probable que alertemos al SOC y tiraríamos a la basura todo lo que hemos hecho de cargar en memoria, hacer consultas LDAP y demás, si al final hacemos esto. Además, si nos conectamos con, aquí lo escribí mal, pero el carreto al domain controller, se van a generar sospechas. ¿Por qué un usuario de recepción se está conectando al domain controller? O sea, no tendría sentido. ¿Qué pasa si creamos un nuevo usuario? Esto también podría generar sospechas. Ese nuevo usuario lo tendríamos que agregar a los grupos administrator, domain admin o enterprise admin. Y si ven un usuario desconocido conectándose, vamos a levantar varias sospechas. Y lo que queremos es hacerlo lo más sigiloso posible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos un ataque llamado Desasync Attack. Es, antes de ver el ataque de Desasync, entendamos un poco cómo funciona la replicación entre los domain controllers. Supongamos que venimos y hacemos un cambio de contraseña. Entonces, hacemos un cambio de contraseña, le mandamos la nueva contraseña al domain controller. Hasta aquí todo bien. Pero si existe más de un domain controller, por ejemplo, hagamos la suposición que acá existen dos controladores de dominio. Cada vez que se haga algún tipo de cambio en este domain controller, se va a replicar y van a almacenar la misma información en todos los domain controllers del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos están sincronizados. Cualquier información que se guarde en este domain controller se guardará acá. Y cualquier información que se guarde en este otro domain controller se guardará acá. Ahora, ¿qué pasa? Esto se da por un privilegio, un acceso llamado DS Replication.
¿Quién más tiene este privilegio aparte de los domain controllers? Los domain admin. Por defecto, todos los domain admin, enterprise admin y administrators tienen el privilegio de replication. ¿Qué quiere decir esto? Que el sysadmin, supongamos que en este caso nuestra empresa imaginaria, tiene el privilegio de conectarse a la base de datos del directorio activo, el NTDS, y cae en el NTDS. Pues simplemente los password y hashes de todos los usuarios del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que por defecto, nuestro sysadmin puede sacar los hashes de contraseñas de los gerentes, de los directores, de los CEOs, de literalmente toda la información, del CEO, perdón, de prácticamente de todos los usuarios del dominio. Entonces, algo que deberíamos hacer y generalmente algunos sysadmin desconocen es que por defecto traen este privilegio. Y de nuevo, con este privilegio pueden irse a la base de datos de los domain controller y sacar los accesos de cualquier usuario. Pueden obtener acceso al CEO, pueden tener acceso a los directores, de gerentes, de lo que sea. Y esto viene por defecto en el directorio activo. Entonces, sí, pero las contraseñas vienen guardadas en hash o se almacenan en un hash. ¿Qué pasa? A diferencia de una base de datos de algún servicio web, que si tú accedes y ves las contraseñas con un hash, no la puedes utilizar. En directorio activo no. En directorio activo no le importa si tú tienes la contraseña en texto plano o tú tienes el hash. Aunque la contraseña esté cifrada, en directorio activo tú la puedes utilizar y puedes, si tienes la contraseña perdón, si tienes el hash de un sysadmin, puedes utilizar ese hash o esa contraseña cifrada y conectarte como si fuera él. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Sencillo, nuevamente. Cargamos nuestro artefacto a memoria desde nuestro dominio Logbit. em, Hacemos un ataque de sincronización, mandamos a traer el hash del administrador y si se dan cuenta, no estamos obteniendo contraseñas, estamos obteniendo el hash. Y de nuevo, para el directorio activo, no le importa si tienes o no tienes la contraseña. Con que tengas el hash, tienes acceso a todo lo que tenga ese usuario. Entonces, continuemos. Ya tenemos el hash del sysadmin. Pues, ¿qué podríamos hacer? Vamos a ver una técnica llamada overpass de hash. ¿Qué es el overpass de hash? ¿Cómo funciona o cómo es generalmente la autenticación del usuario sysadmin? El sysadmin se conecta al KDC y bueno, hace una solicitud para obtener un ticket de Kerberos, envía su password y Kerberos y el KDC o el domain control le da un ticket de Kerberos. Entonces, ¿qué pasa? Con ese ticket de Kerberos, él ya tiene acceso prácticamente a cualquier privilegio de sysadmin por ser su usuario. Recordemos que, ¿qué pasa si lo hacemos nosotros? Nosotros no tenemos el password, pero tenemos el hash. Y tenemos el hash del admin. ¿Qué pasa si nosotros le mandamos al domain controller el hash del admin? Él nos va a devolver un ticket de Kerberos del admin. Entonces, cualquier función que pueda hacer el sysadmin lo podemos hacer nosotros. Y si alguien realiza algún tipo de revisión, fue una autenticación, como lo haría cualquier usuario dentro del dominio. Entonces, esto se hace muchísimo más complicado a nivel de auditoría porque no estamos usando protocolos obsoletos para conectar, que antes se utilizaba una técnica llamada pass de hash, que era pasar literalmente el hash. Aquí estamos haciendo una autenticación, solicitando un ticket de Kerberos para poder conectarnos. ¿Cómo se ve esta en la vida real? Pues siempre. Somos el usuario del carrete. ¿Qué pasa si nos conectamos, si enviamos el hash e intentamos conectarnos? Cuando nos conectemos, ya no vamos a hacer Luis Carreto. Somos administrator. ¿Y dónde estamos? En el DC. ¿Qué pasa con esto? Lo complejo de esto es que si se realiza alguna revisión, alguna auditoría, ¿quién se conectó? Se conectó el domain admin, el sysadmin. En ningún momento utilizamos nuestro usuario de carreta para conectarnos. Todos los logs y todas las revisiones van a ser del usuario administrador. Y si el usuario administrador, por ser su trabajo, se conecta varias veces al día al servidor, nuestra conexión va a ser una conexión más entre todas. Entonces, eso hará muchísimo más complejo el tema de detecciones. Y, ok, ahora aquí salió, bueno, Samuel indica que hay que derrotar el password de Kerberos. Bueno, hay que derrotar las contraseñas de los usuarios, pero vamos a ver justamente otra técnica. ¿Qué pasa si el sysadmin cambia su contraseña? Imagínense lo siguiente.
Se dieron cuenta, el SOC se dio cuenta de que habían conexiones extrañas y ese admin dijo, pero yo no me conecté en ese horario. Hay conexiones mías y no soy yo. O hubo algún incidente de seguridad, un ransomware, lo que sea. ¿Qué es lo primero que se hace? Cambiar la contraseña de los usuarios privilegiados. ¿Qué pasa si el usuario sysadmin cambia su contraseña? Cuando intentemos utilizar la contraseña del sysadmin, nos dará un error de autenticación. ¿Por qué? Porque el hash NTLM no coincide con la contraseña anterior. Entonces, con eso podrían limitarnos los accesos. Mm, Casi, casi. Acá me falta una R, pero hay algo que generalmente se desconoce también en directorio activo y es que existe un usuario llamado Kerberos TGT, que este es el encargado de dar los accesos a todo mundo. ¿Mm? Cada vez que alguien se intenta conectar, él revisa si el hash o la contraseña que le enviaron es la misma que está en la base de datos de contraseñas. Si es la misma, él otorga los accesos. ¿Qué pasa si nosotros obtenemos el acceso a Kerberos TGT? Otra cosa es que esta cuenta no tiene ningún tipo de privilegio, no pertenece a algún grupo privilegiado y por defecto se encuentra deshabilitada. Entonces pasa desapercibida para muchos usuarios. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué pasa si nosotros tenemos la contraseña y controlamos a Kerberos TGT? Este proceso ya no lo debemos hacer. Ya no vamos con Kerberos TGT. ¿Por qué? Tenemos el hash de la contraseña y si tenemos el hash, nosotros somos Kerberos TGT. Entonces, en lugar de ir con él a pedirle un ticket, podemos nosotros auto-otorgarnos un ticket. Entonces, podemos venir y el proceso normal del sysadmin sería ir al KDC original y crear su ticket. Nosotros, como tenemos el privilegio o tenemos el acceso del usuario Kerberos TGT, podemos crear nuestro ticket. Entonces, ¿qué es lo crítico de esto? Los sysadmin pueden cambiar 1000 veces sus contraseñas, que si no cambian el acceso de Kerberos TGT, podríamos seguir teniendo acceso 1000 veces de domain admin. No necesitamos saber la contraseña del domain admin. Él puede hacer el cambio de contraseña 1000 veces, 2000 veces, que la misma cantidad de veces seguiremos teniendo acceso. ¿Por qué? Porque controlamos el ente o el objeto, bueno, el usuario dentro del directorio activo que brinda los accesos. Entonces, si queremos ser el CEO, nos otorgamos un ticket con el nombre del CEO. Si queremos ser el director de la empresa, nos otorgamos un ticket con los accesos del director, ya podemos acceder a todos sus recursos. ¿Cómo se hace esto en la vida real? Pues sí, manda, nuevamente, cargamos toda memoria, solicitamos un acceso. Esta vez ya no utilizaremos el acceso del usuario administrator. Se den cuenta, el usuario administrator, eh, creo que lo tenía por atrás, es un 4C y el acceso de Kerberos TGT es un 9A. Seguimos acá. Utilizamos, bueno, aquí cambió porque es otro lo que va rotando credenciales, pero acá utilizamos el hash de el usuario Kerberos TGT. No necesitamos saber la contraseña de ningún usuario. Acá mandamos el acceso a Kerberos TGT y le decimos qué usuario queremos ser. Podemos ser el administrador, podemos ser el director, podemos ser quien nosotros queramos. Entonces, en la certificación, justamente la mencionaron, que preguntaban dónde se podía estudiar esto. Pues una certificación muy buena y recomendada es el Repting Operator. Se ven todos estos temas y más. Entonces, esta certificación es muy buena y Rostamaus, que es el que brinda todos estos conceptos e información, dice lo siguiente. Si alguien ya logró hacer esto, eh, guarda la calma, destruye tu directorio activo y construye nuevo tu directorio activo. ¿Por qué? Porque la forma de persistencia es extremadamente alta. O sea, tienen los hashes de tus usuarios, tendrías que cambiar la contraseña de todos los usuarios, tendrías que cambiar las contraseñas de las computadoras, y si no cambias el acceso de Kerberos TGT, aunque cambies todas las contraseñas, limites todo, el adversario seguirá teniendo acceso a todo eso. Y veamos, ok, quedan 5 minutos, así que veamos rápidamente uno de los últimos ataques. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del directorio activo existen también algo llamado listas de control de acceso. ¿Qué son las listas de control de acceso? Son los permisos que puede tener cada usuario.
Entonces, supongamos lo siguiente, que lograron detectar de que hubo un incidente de seguridad, hubo un ransomware, lo que sea, y empezaron a revisar GPOs, empezaron a revisar accesos, empezaron a revisar las credenciales, reiniciaron todo, incluso reiniciaron las credenciales de Kerberos TGT. ¿Qué pasa? Tuvieron que haber revisado las listas de control de acceso, las ACLs. Imagínense que una empresa tenga un incidente de ransomware, haga todos esos pasos, limite todo y no revise las listas de control de acceso de cada usuario. ¿Qué pasaría si no revisarían la lista de control de acceso? El replication es una ACE, es una lista de control de acceso, un permiso que se le otorga a un usuario. Nosotros podemos venir y otorgarles al usuario L Carret ese permiso. Y si un sysadmin con poca experiencia en esto revisa, dirá, ok, L Carreto no tiene permiso de administrador a los DCs. L Carreto no tiene permiso de RDP a los servidores, no puede acceder a los servidores, no puede acceder al DC, no es administrator, no es domain admin, no es enterprise admin, no tiene ningún tipo de privilegio. Pero si no revisan la lista de control de acceso, pueden pasar por alto que se les puede dar un privilegio de replication. ¿Cómo se hace esto? Pues únicamente se les indica que Power View lo utiliza como es así, le da permisos de replication y listo. Con esto reiniciamos todos los ataques. Entonces, bueno, perdón que los saqué algo ya apurados, pero siento que si no, no dábamos el tiempo. Entonces, gracias. No sé si tienen preguntas. Empezamos con el tema de preguntas. Gracias, Liz. Bueno, en el chat tenemos una pregunta de José David Morales. Déjame ver, estoy buscando la de José David. Ok. Si el hash por volcado Lensas también es posible hacer pas de hash sobre pas de hash. Ok, sí, aquí vamos a ver un concepto. Para los que no sepan qué es el Lensas, cuando alguien se conecta, vamos a hacer esto. Cuando alguien se conecta a digamos, utilicemos este ejemplo. Cuando alguien se conecta por RDP, se conecta de forma local, desbloqueando, supongamos que se conecta directo al servidor, o se conecta por RDP, por SMB, por lo que sea, hay un proceso llamado ELSAS. ELSAS almacena las credenciales en texto plano de todos esos accesos. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos un servidor en los cuales se conectó el domain admin. Generalmente los servidores no se reinician, no se apagan o es muy poco probable que se realice. Todas las credenciales de todos los usuarios que se conecten por SMB, por RDP o de forma local quedan guardadas en la memoria. Pues tú puedes llegar a hacer un dumpeo de la memoria y sacar todas las credenciales. Eso en todos los workstations, en todos los servidores. Acá no lo hicimos porque eso es muy monitoreado y se puede hacer, es parte de la metodología para realizar una emulación de adversario, pero para que tengan claro, es justamente eso. Esto de acá, veamos dónde tengo Mimikatz, acá. Acá, en lugar de, de hacer un DSSync, como ya tenemos Mimikatz en el servidor, podríamos decirle que nos dumpeara la memoria. Podemos decirle que nos dumpeara el ELSAS y cualquier usuario que se haya conectado al servidor y no haya cambiado las credenciales, nos va a dar, si quieres, déjame ver, José David. Sí, se puede hacer PTH, pero ¿qué es lo magnífico de dumpear el ELSAS? Acá nos dio el hash. Si dumpeamos el ELSAS, nos va a dar el hash. Nos va a dar la contraseña en texto plano. Entonces, es lo mismo que el PTH, es absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para el directorio activo no le importa si tienes un hash o tienes una contraseña. El directorio activo es absolutamente lo mismo. Si dumpeas el ELSAS, en lugar de obtener el hash, obtienes la contraseña. Y puedes hacer todos estos mismos movimientos. Déjame ver. Bueno, y para responder la pregunta, ¿es posible hacer PTH? Sí, es posible hacer PTH. La única diferencia es que en lugar de, eh, déjame ver si tengo por acá un acceso, en lugar de indicarle que vas a solicitar en lugar de decirle a Rubeos que vas a solicitar un ticket golden, déjame ver acá. Acá está. Acá, en lugar
En lugar de solicitar un golden ticket, le especificas ask TGT, que es solicitar un ticket, le pones el password. Si tienes el hash, escribes RC4. Si tienes el hash en ICE, escribes ICE. Y si tienes el password, envías password. El ataque es absolutamente el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque cuando tú haces una autenticación, el password no viaja en texto plano hacia, hacia el controlador de dominio. El hash se encripta en NTLM y luego de encriptarse en NTLM, se encripta en algo llamado NetNTLM. El hash jamás viaja en texto plano. Entonces, eso ya es un ataque de fuerza bruta, pero en lo personal yo no soy fanático de los ataques ni de fuerza bruta ni de diccionario. O sea, nunca he visto que funcione en un ambiente real. Puede que a alguien le funcione en laboratorio, pero en ambiente real es muy complejo. Veamos. Sí, el tema da para una charla más. Incluso acá hay un montón de ataques que no hemos tocado. No hemos tocado Zephyr Roasting, no hemos tocado Kerberos Roasting, no tocamos los temas de Constraint Delegation, no tocamos los ataques de relaciones de confianza. No hemos visto un constraint, los constraints basados en recursos. Aquí dejamos fuera un montón de ataques. Vimos prácticamente un path de cómo se podría comprometer fácilmente un dominio. Y prácticamente cada tema de estos daría para una sola charla. Sí, claro, Carlos dice que esto sería un webinar, sí, quizá un webinar un poco más técnico, podría ser. Bueno, digo, acá la idea fue explicarlo de manera sencilla. La idea es que todos sepan que existen todos estos tipos de ataques, que si tienes un certificado, alguien puede venir, bueno, si tienes un usuario de dominio, cualquier usuario de dominio, puede ver todo el domain controller y toda la arquitectura del Active Directory. Si tienes una entidad certificadora, existen, si no estoy mal, 11 plantillas. Creo que son 11 o 12, pero existen una gran cantidad de plantillas que han sido descubiertas hasta ahora de configuraciones erróneas. Y de nuevo, basta con una sola configuración errónea para comprometer el directorio activo. ¿Qué más? Que sepan que existe esto, que sepan que todos los sysadmin, por defecto, tienen el privilegio de sacar el hash de todo el mundo. Entonces, el sysadmin de una empresa puede venir y sacar la contraseña de los directores, de los CEOs y demás. Entonces, la idea es que sepan que existe todo este tipo de ataques. ¿Qué pasa? Que aunque tengas el hash, te puedes conectar, que aunque cambies la contraseña de todo mundo, si no cambias Kerberos TGT, pueden seguir teniendo acceso completo al dominio y que a pesar de que revises todo esto, si no revisas la lista de control de acceso, prácticamente pueden seguir teniendo acceso al dominio. Se puede restringir a un usuario que solo haga autenticación por una única IP. Mm, para serte sincero, la extensión de un usuario que solo haga una autenticación por IP, es que ahí ya es un poco más complejo porque eh, existen diferentes tipos de autenticaciones. O sea, generalmente lo que deberías como tal bloquear, que fue la pregunta que hizo Alex Pérez, es las autenticaciones, porque tú puedes conectarte por RDP. ¿Qué pasa si bloqueas la autenticación por RDP? Puedes autenticarte por WinRM, que WinRM es prácticamente lo mismo que SSH, solo que a nivel de Windows y de PowerShell. Y algo hermoso de WinRS es que los antivirus no te lo detectan. Es como decirle a un antivirus que cada vez que el administrador se conecte por SSH, te levante una alerta. El antivirus no lo va a hacer a menos de que tú configures manualmente una detección para WinRM. ¿Qué más? Pues WinRM viene firmado, su protocolo y viene firmado directamente por Microsoft. Entonces los antivirus no te lo detectan y no te lo detectan y te da un acceso administrador de PowerShell a todo lo que te conectes. Ok, Víctor pregunta cuál es la diferencia entre un Golden Ticket y un Silver Ticket. La diferencia entre un Golden Ticket y Silver Ticket es que un Golden Ticket, ¿qué más yo lo tengo acá? Aquí está. Un Golden Ticket utilizas la credencial de Kerberos TGT. Con Kerberos Ticket utilizas la credencial de Kerberos TGT y te das un acceso como tal a lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Hay eh, un ataque llamado Silver Ticket. ¿Cómo funciona el Silver Ticket? Supongamos que tenemos el hash de un servidor llamado servidor 1. Déjame ver si lo tengo por acá. Imaginemos lo siguiente. Tenemos, tenemos el hash del servidor 1. Entonces, ¿qué es un Silver Ticket? Utilizamos la contraseña del servidor 1 para conectarnos al servidor y pedir un ticket llamado TGS. ¿Cómo funciona? A nivel de Kerberos, primero solicitas un ticket llamado TGT
Cuando tengas un ticket TGT, te vas al servidor y le dices, mira, este es mi TGT, quiero un TGS. Un TGS es un acceso ya sea a un recurso específico. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, algo que da un TGS? Es que al no pasar por el KDC, no se generan logs. Alguien podría estar entrando a los servidores, dejando logs únicamente en los servidores. Si revisan a nivel de directorio activo, no va a existir ningún tipo de log. ¿Por qué? Porque cuando generas un TGS, te vas directamente al servidor. De nuevo, ¿cómo funciona la autenticación de Kerberos? Primero, solicitas, aquí tengo lo de los tickets. Aquí está. Primero, solicitas un ticket llamado TGT. Cuando tienes un ticket TGT, vas a un servidor y pides un ticket TGS. Es como decir, el TGT, supongamos que entras, no sé, a un edificio. Entonces, el TGT sería como el registro en el lobby. Tú dices, yo soy tal persona y puedo acceder al nivel uno. Luego, estando ahí, ex- tienes otro acceso para decir, quiero acceder al salón tal. Entonces, sería prácticamente tener un TGT y con el TGT tú llegas a un servidor y pides acceso a un recurso, por ejemplo, una base de datos, y eso ya se va a través de un TGS. O sea, lo dejamos fuera porque no nos dio, prácticamente vimos rápidamente todos los temas y como decían, esto nos daría para una charla casi que en todo. ¿Cómo podemos validar todas las vulnerabilidades o indicadores de compromiso? Mira, indicadores de compromiso está un poco complejo porque necesitamos entender qué es un indicador de compromiso. Veamos lo siguiente. Acá estamos utilizando un dominio llamado logbit.io, que es un indicador de compromiso. Supongamos que logbit.io resuelve a la IP 1111. Entonces, un indicador de compromiso es venir y decir, la IP 1.1 está siendo utilizada por Logbit, bloqueémosla. Pues Logbit puede venir y cambiar de la IP 1.1 a 22222. Entonces, un indicador de compromiso es algo que ya pasó haciendo threat intelligence y diciendo, ok, los equipos de ransomware están utilizando estas IPs, están utilizando estos hashes para poder conectarse. Entonces, ¿qué sería más eficiente? Utilizar un indicador de ataque. ¿Qué podría ser un indicador de ataque? Supongamos que tú no utilizas el Enterprise SSH o no utilizas WinRM dentro de tu directorio activo. ¿Qué pasa si hay alguien conectándose por PowerShell a tu directorio activo? Acá está. Si tú no utilizas PowerShell para conectarte de forma remota, tú podrías venir y decir, ok, yo no estoy utilizando PowerShell para conectarme de forma remota. Entonces, si alguien se conecta de forma remota por PowerShell a mi servidor, es algo extraño, me pueden estar haciendo un ataque. Entonces ahí aplicas un indicador de ataque que es como decir el indicador de compromiso a nivel de firma de antivirus y el indicador de ataque a nivel de heurística. Es detectar el comportamiento. Como el donde me quedé, hay una especie de algo como CIEM o XDR de monitorear todas las unidades de ataques de AD. Es un poco complejo porque generalmente cada vendor te da una cantidad de casos de uso. Entonces, lo realmente importante es conocer que existen todos estos tipos de ataques. Porque si tú sabes que existen todos estos tipos de ataques, puedes venir y le puedes decir a tu proveedor de SOC, cuando se crea un ticket de Kerberos sin una solicitud TGT, me tira una alerta. Cuando cuando alguien realiza haga una sincronización, bueno, que esto debería estar bloqueado, pero cuando haga una sincronización que no sea un Active Directory, me tira una alerta. Entonces, va a depender de cada vendor. Cada vendor tiene sus propios casos de uso y lo mejor es que tú sepas que estos ataques existen y que le pidas que creen un caso de uso para cada ataque. Nivel de compromiso, Edier, como dices, ¿compartirías tu presentación, por favor? Sí, yo creo que esta, no sé si ISC lo compartirá. Se, bueno, no sé si ISC comparte las Sí, presentaciones, o sea, por mí no hay ningún problema de compartirlo, lo que no sé es cómo. sí, me la envías, Luis, y yo les hago llegar a todos los asistentes. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Vaso, te voy a meter a detectar ataques como tal, Liz. Sí, podrías con Waso, pero nuevamente, tendrías que, si no existe, eh, si no existe como tal la alerta, tendrías que crearlo. ¿Cómo creas esta alerta? Generalmente, cada vez que haces cualquiera de esta actividad, queda un registro
en cada servidor, en el Active Directory, con un evento de seguridad. Entonces, cada vez que alguien haga cualquier tipo de modificación, de acceso o lo que sea, queda un evento de seguridad. Entonces, si no existe ese evento de seguridad en los que trae por defecto, tú puedes configurarlo y hacer que te lo alerte. Eso en WASO o cualquier solución que tengas. WASO Open Source. Ujú. Aquí está el grupo. Sí, creo que ese ya tiene alguno. Sí, 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 claro. Si quieren, si quieren, voy a hacer algo porque ya no lo hice, pero bueno, paso la presentación y en la presentación voy a compartir las certificaciones. O sea, aquí agregué solamente una, pero pues ya las certificaciones. Si gustan, voy a agregar las certificaciones de nuevo. Certificaciones PNPT, Practical Network Penetration Tester, CRTO, Red Team Operator, CRTL, Red Team Leader, CRTP y CRTE, Red Team Professional y Red Team Expert. Entonces, si quieren, voy a agregar un nuevo slide y voy a agregar todas las certificaciones que tocan todos estos temas. excelente, gracias Luis. Vamos a hacer María. tarea para detectar el LED vulnerable a estos ataques. Ya ves, puedes utilizar Bloodhound. El único para hacer la auditoría, bueno, lo estoy leyendo en mi mente, pero Ricardo Méndez preguntó que cómo se puede hacer este tipo de auditorías. Puedes utilizar Powerview, TCSO, Blinkasol y Bloodhound. O sea, son herramientas muy buenas. ¿Cuál es el detalle? Necesitas entender todo esto. O sea, sí, porque acá te da una gran información. Por ejemplo, si revisas ACLs, en ACLs puedes tener privilegios para agregar grupos, los privilegios para agregarte un grupo, privilegios para lecturas en labs, privilegios para secrets, privilegios para reiniciar contraseñas. Entonces, si no sabes interpretar todo esto, va a ser un poco complejo porque la herramienta te lo da, pero si no sabes interpretarlo, es ahí donde se queda. Pero igual, siempre hay información. em, Siempre hay información disponible. La ICC me etiquetó en LinkedIn. Cualquier pregunta, duda, pues claro, yo con gusto de apoyarles. Y les digo, Bluetooth es, a mi parecer, una de las mejores herramientas que hace todo este tema de auditorías. El único detalle es que tienes que entender un poco cómo funciona. Para indicadores de compromiso, podríamos usar el framework de MeterTag, donde ya existen mapeos y varios APTs. Sí, o sea, para indicadores de compromiso, o sea, siempre deben tener indicadores de compromiso. Que es, por ejemplo, no sé, se identificó que Loadbit deja un archivo con tal hash o con tal nombre y está utilizando tales IPs. Entonces, eso ayuda mucho, pero de nuevo, esto es como utilizar firmas a nivel de antivirus. Necesitan utilizar indicadores de ataque, que es si un usuario no necesita tener permisos de replication, alertarlo. Si no se conectan por remote PowerShell hacia los servidores, alertarlo. Entonces, lo mejor es crear sus propios indicadores de ataque para que si ocurre cualquiera de estas actividades, salte una alerta. Si usted usando templates para decir, ¿podemos minimizar la superficie de ataque? Sí, debería. O sea, SIS, eh, realmente no he revisado si SIS tiene templates para ASS, pero claro, podrías utilizar, generalmente utilizo Certify o Certify. Es esta herramienta de acá. Acá le das Certify, te find vulnerable y te hace una pequeña auditoría a nivel de certificados. Certificados, de hecho, disculpa, ¿existe algún grupo comunitario? De nuevo, creo que están todas las preguntas. No sé si se me fue alguna. Se me fue alguna, pueden abrir el micrófono, pero creo que respondí rápidamente a la mayoría de preguntas. Sí, correcto, Luis. Están todos, de todas maneras, bueno, sobre las grabaciones, si va a subir ser cargado en el canal, les mando entonces un correo con el link de la grabación, con la presentación que nos va a compartir Luis. Vamos a tener en cuenta eso, los espacios están abiertos para Luis para organizar nuevas charlas, el tema es bastante completo y hay bastante interés aquí. No queda más que felicitarte, Luis, y agradecerte por todo, por compartir con nosotros. Algunos que tengan otra duda sobre el capítulo me pueden contactar, me pueden escribir a LinkedIn. Eh, Les dejé también el grupo para, para que completen y si quieren ser miembros del capítulo, no necesitan certificación, no tienen que ser guatemaltecos o estar en Guatemala, también aceptamos de otros países de Latinoamérica. Y bueno, estamos en contacto, estamos para ustedes.
para crear estas iniciativas. Y bueno, nada, no queda más que agradecerte, Luis, por tu tiempo, por tu disposición y por tan buen contenido que nos has presentado el día de hoy. Ok, a ustedes, gracias ahí por el tiempo y por la atención. Pues esta fue la mini charla de ataques en director activo y gracias a todos, al ISC por el espacio. Gracias, Luis, y estaremos pendientes de una próxima oportunidad. Tienes las puertas abiertas. Que Gracias. tengan una feliz tarde, una feliz noche. Y bueno, nos vemos en la siguiente charla el próximo mes. Que estén bien. Nos vemos.